Introducción. El Gran Bazar del Ferrocarril, The Great Railway Bazaar, es uno de los libros de viajes más famosos del escritor estadounidense Paul Theroux, publicado en 1975. Narra el viaje que Theroux realizó en tren desde Londres hasta Asia y de regreso, recorriendo el continente europeo, el Medio Oriente, el subcontinente indio y el sudeste asiático. El tren se convierte en su medio principal de transporte, así como en el escenario donde interactúa con personajes fascinantes, culturas diferentes y paisajes que describen las múltiples realidades de los países que atraviesa. Theroux combina sus observaciones sobre las sociedades locales con una reflexión sobre el acto de viajar, y su estilo mezcla el humor, la ironía y una profunda curiosidad intelectual. El libro está dividido en capítulos que siguen el trayecto de Theroux en trenes emblemáticos como el Expreso de Oriente, el Tren de la India y el Transiberiano, entre otros. A lo largo de este viaje épico, Theroux describe no solo los paisajes y las ciudades que visita, sino también a las personas que conoce, los vagones de tren y las realidades políticas y sociales de los años 70. A continuación, se presenta un resumen detallado de los principales capítulos del libro, en los que Theroux relata sus experiencias a bordo de los trenes más emblemáticos del mundo. Capítulo 1. El Expreso de Oriente. Theroux comienza su viaje en Londres, tomando el famoso Expreso de Oriente hacia Estambul. Este tren, cargado de historia y glamour, representa el comienzo perfecto para una travesía que combina aventura y nostalgia. Mientras cruza Europa, describe las estaciones y los pasajeros que lo acompañan, entre ellos turistas, viajeros de negocios y personajes misteriosos. El Expreso de Oriente se convierte en una metáfora de la decadencia de Europa, con sus vagones que ya han visto días mejores y su lujo cada vez más deslucido. Theroux observa cómo los países europeos han cambiado después de la Segunda Guerra Mundial, pero también señala las diferencias sociales y políticas entre los distintos países que atraviesa, como Alemania y Yugoslavia. Capítulo 2. El Medio Oriente y el Expreso Taurus. Tras llegar a Estambul, Theroux aborda el Expreso Taurus, que lo lleva hacia Irán. Aquí, el escritor comienza a sumergirse en el mundo musulmán, explorando la mezcla de culturas y religiones que definen el Medio Oriente. Estambul es una ciudad en la que Oriente y Occidente se encuentran, y Theroux se siente fascinado por esta fusión. En el trayecto, describe las ciudades que atraviesa, como Ankara y Teherán, y destaca la naturaleza y la geopolítica del Medio Oriente. Durante su viaje, se cruza con diplomáticos, comerciantes y expatriados, con quienes entabla conversaciones sobre las tensiones políticas de la región. El Expreso Taurus, más que un simple tren, se convierte en un escenario donde las ideologías y los estilos de vida chocan. Capítulo 3. El Khyber Pass Local y el subcontinente indio. Después de dejar el Medio Oriente, Theroux viaja hacia el subcontinente indio, abordando el Khyber Pass local, que lo lleva hacia la India a través de Pakistán. Este trayecto es muy diferente al lujo del Expreso de Oriente, y el tren es mucho más modesto y caótico. El paisaje también cambia dramáticamente, desde los desiertos áridos de Irán y Pakistán hasta las exuberantes colinas de la India. En este capítulo, Theroux profundiza en las diferencias culturales entre los países que atraviesa. Se encuentra con la complejidad de las sociedades de Pakistán y la India, donde la religión, la política y la cultura están entrelazadas de formas profundamente complejas. La India, en particular, lo cautiva con su caos, su espiritualidad y su diversidad. A medida que viaja por la India, el tren se convierte en un reflejo del país mismo, abarrotado, impredecible y fascinante. Theroux visita ciudades como Delhi, Agra y Varanasi, y se siente intrigado por la mezcla de lo antiguo y lo moderno en la sociedad india. Las diferencias sociales y económicas son evidentes en los vagones de tren, donde los ricos y los pobres viajan en condiciones completamente diferentes. Capítulo 4. El Tren de la India. El Tren de la India es uno de los trayectos más emblemáticos de la obra de Theroux. En este capítulo, describe su viaje a lo largo de las vastas llanuras del subcontinente indio, desde el norte hasta el sur del país. El tren es un microcosmos de la sociedad india, donde se cruzan personas de todas las castas, religiones y regiones. Theroux observa de cerca la vida en el tren,
las conversaciones entre los pasajeros, los vendedores ambulantes que suben y bajan en las estaciones y las comidas que se preparan en los vagones. La India es un país de contrastes, y Theroux refleja esto en su narrativa, desde los paisajes exuberantes hasta la pobreza extrema. A lo largo de este capítulo, Theroux se muestra tanto fascinado como abrumado por la magnitud de la experiencia india. Capítulo 5. El Expreso de Ceilán. Después de recorrer la India, Theroux se dirige a Ceilán, hoy Sri Lanka, en el Expreso de Ceilán. En este capítulo, describe la belleza de la isla, con sus colinas cubiertas de plantaciones de té y sus playas tropicales. El contraste con la India es notable, mientras que la India es caótica y densa, Ceilán ofrece un respiro más tranquilo y exótico. Theroux también se adentra en la historia colonial de la isla, reflexionando sobre el impacto del dominio británico en la cultura y la sociedad singalesa. El tren se mueve a un ritmo más lento, lo que permite a Theroux disfrutar de los paisajes y reflexionar sobre la historia reciente de la región. Aquí, las conversaciones con los lugareños son más relajadas y menos impregnadas de tensiones políticas, lo que le permite a Theroux disfrutar del viaje con una perspectiva diferente. Capítulo 6. El Expreso Mandalay y el Sudeste Asiático. Desde Ceilán, Theroux se dirige hacia el sudeste asiático, donde aborda el Expreso Mandalay en Birmania, hoy Myanmar. Este es uno de los tramos más exóticos y menos conocidos de su viaje, y Theroux se muestra encantado por la atmósfera misteriosa de Birmania. En este capítulo, describe la ciudad de Rangún y las montañas y ríos que cruzan el país. Birmania es un país aislado en muchos sentidos, lo que le da un aire de misterio y exotismo. Theroux reflexiona sobre la influencia del budismo en la cultura local y sobre la política del país, que en ese momento estaba bajo el control de una dictadura militar. El viaje en tren por Birmania es lento y accidentado, pero esto le permite a Theroux observar de cerca la vida rural y las comunidades a lo largo de la vía férrea. Capítulo 7. El tren de Saigón y el fin de la Guerra de Vietnam. Uno de los momentos culminantes del viaje de Theroux es su paso por Vietnam, donde toma el tren de Saigón durante los últimos días de la Guerra de Vietnam. Este es un viaje profundamente marcado por el contexto histórico, ya que Theroux es testigo de las secuelas de un conflicto devastador. El tren atraviesa un país devastado por la guerra, y las conversaciones con los locales están impregnadas de miedo y esperanza por el futuro. Theroux refleja la incertidumbre política y social que reina en el país y también aborda el impacto de la guerra en la región en general. A lo largo de este tramo, el tono de Theroux es más reflexivo y serio, ya que el conflicto de Vietnam marca un fuerte contraste con las otras etapas de su viaje. Capítulo 8. El Expreso Transiberiano. El viaje de Theroux no estaría completo sin el Expreso Transiberiano, uno de los trayectos ferroviarios más largos y famosos del mundo. Este tren lo lleva de regreso a Europa a través de la vasta extensión de la Unión Soviética. A lo largo de este trayecto, Theroux reflexiona sobre el comunismo, la cultura rusa y el paisaje desolado de Siberia. El viaje en el Transiberiano es una experiencia épica en sí misma. Theroux pasa días enteros en el tren, cruzando miles de kilómetros de tundra y taiga. Las conversaciones con los pasajeros rusos son profundamente interesantes y Theroux observa cómo la vida en la Unión Soviética difiere de la de los países occidentales. Este tramo final del viaje es tanto una reflexión sobre el pasado como una mirada al futuro, mientras Theroux contempla el fin de su travesía. Conclusión. El Gran Bazar del Ferrocarril es una obra maestra de la literatura de viajes que combina la experiencia personal de Paul Theroux con una rica observación de las culturas, paisajes y trenes que recorre. A lo largo de su viaje, Theroux utiliza el tren no solo como medio de transporte, sino también como una metáfora del viaje de la vida, con sus altibajos, sorpresas y desafíos. El estilo de Theroux, que mezcla el humor, la ironía y la curiosidad, convierte el libro en una lectura fascinante y entretenida. Desde trenes lujosos de Europa hasta los modestos vagones de Asia, el Gran Bazar del Ferrocarril captura la esencia del viaje como una forma de descubrir tanto el mundo exterior como uno mismo.